Bien, tenemos un cilindro muy largo, macizo, cargado de forma homogénea Rho. No nos dicen nada, pero vamos a suponer que es dieléctrico. Es un material dieléctrico y el radio de este cilindro es R mayúscula. Y se nos pide calcular el campo eléctrico en puntos interiores y exteriores a este cilindro. Entonces, bien, lo primero de todo es ver cuál es la geometría que tendríamos aquí en el problema. Claramente, si recordamos lo que vimos en clase, que era el hilo infinito, pues vemos que esto tiene una geometría, una simetría cilíndrica. Es decir, cuando apliquemos el teorema de Gauss nos va a interesar trabajar con un cilindro. De hecho, el campo eléctrico ya podemos apuntar que es radial, en todas las direcciones, como demostramos en clase, radial respecto al eje. ¿Vale? Esto se lo imaginamos con un poco de perspectiva. ¿Vale? Pues tal que así. Sería el campo eléctrico. Bien, pues entonces distinguimos dos regiones. Tenemos una región que llamaremos región 1, que corresponde a puntos interiores al cilindro, y una región que llamaremos región 2, que corresponde a puntos exteriores del cilindro. Vamos a ver la región 1. Esta región corresponde a puntos cuyo radio es menor que el radio R mayúscula de nuestro cilindro. Bien, como siempre aplicamos el teorema de Gauss, que nos dice que el flujo, que era esta integral de aquí, el campo eléctrico a través de una superficie cerrada es siempre la carga interior a esa superficie entre los épsilon sub 0. Como hemos dicho que trabajaremos con una superficie cilíndrica, pues vamos a hacer un cilindro de Gauss. Esta superficie va a ser un cilindro gaussiano, un cilindro de radio R minúscula menor que R. Entonces, pues cojo el cilindro de referencia, que tenía un radio R mayúscula. Entramos aquí en nuestro cilindro. Y tomamos un cilindro centrado en el mismo eje, pero con radio más pequeñito. Radio R minúscula y una cierta altura H. Si recordamos, la superficie de un cilindro pues va a estar formada por las dos tapas circulares y un rectángulo, como habíamos visto con el hilo infinito. Tenemos dos tapas de radio R minúscula y un rectángulo que tiene un lado H, que corresponde a la altura del cilindro, y el otro lado corresponde a la longitud de la circunferencia, que será 2pi por R. Bien, entonces si analizamos, como hicimos en clase, cómo es el cálculo del flujo, veremos que el flujo será el flujo de las tapas, como hay dos tapas, pues será dos veces el flujo de las tapas, más el flujo a través de la superficie lateral. Bien, tenemos aquí dos veces el flujo del campo sobre las tapas y el del campo a través de la superficie lateral. Como vimos en clase, el vector superficie de las tapas, si me pinto una de las tapas aquí, por ejemplo la tapa superior, pues le correspondería un vector superficie tal que así, o si cojo una tapa pequeña será un diferencial de S. Y el campo eléctrico es tal que así, o en el otro sentido. La dirección radial, pero distintos sentidos. Y entonces esto forma 90 grados, por lo tanto, cuando uno calcula el flujo en las tapas laterales, esto automáticamente, en las tapas, siempre es 0. Por lo tanto, esta parte de la integral va a desaparecer y simplemente me queda de la superficie lateral que, también como vimos, pues ahí son paralelos estos vectores E y diferencial de S, por lo tanto, podemos escribir el siguiente y por lo tanto esto queda E por la superficie lateral, que es E por 2pi R, la longitud por H. La superficie del rectángulo es costado por costado. Bien, esto sería la parte correspondiente al flujo, pero Gauss nos dice que esto es igual a la carga almacenada en el
en la superficie que estamos cogiendo, la superficie gaussiana, dividida por epsilon sub 0. Nuestra superficie gaussiana es el cilindro que estamos cogiendo aquí. Y en el enunciado nos dicen que este cilindro está cargado de forma homogénea, es decir, están diciendo que tiene una ρ que es constante. En el enunciado nos dicen que este cilindro tiene ρ igual a constante, es homogéneo, y ρ sabemos que es la carga por el volumen. Entonces, podemos escribir que esto será igual a la carga interior por el volumen de nuestra superficie gaussiana. Nuestra superficie gaussiana es un cilindro que tiene un volumen que es área de la base, pi r cuadrado, por la altura h. De este modo podemos escribir que la carga interior que buscamos es ρ veces pi r cuadrado por h. Si esto lo introducimos en nuestra ecuación para el flujo, tenemos que E multiplicado por 2pi RH es igual a ρ pi r cuadrado h partido por epsilon sub 0. Si simplificamos, podemos ver cómo 2pi r desaparece con un 2pi y una r aquí y la h también desaparece. De modo que nos queda que el campo para puntos r inferiores a R mayúscula será ρ R minúscula dividido por 2 epsilon sub 0. Bien, esto sería la región 1, la región interior. Vamos a ver ahora la región exterior. Vamos a ver ahora los puntos de la región exterior, que son aquellos en que R minúscula es mayor que R mayúscula. Es decir, ahora tengo mi cilindro como antes. Radio R mayúscula. Y ahora lo que voy a hacer es un cilindro de radio mayor que coja puntos exteriores a el cilindro que nos da. Y la R minúscula es mayor que la R mayúscula. De nuevo, aplicamos el teorema de Gauss, como siempre. El teorema de Gauss nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada, esta integral de aquí, para el campo eléctrico es siempre la carga interior a esa superficie entre epsilon sub 0. Repitiendo el cálculo de antes, tendremos que el flujo será E por 2pi r por h. Y ahora lo que nos interesa ver con detalle es la carga interior. La carga interior se corresponderá en este caso a toda la carga del cilindro, porque son cilindros mayores. Es decir, aquí tenemos esta misma regla de aquí, tendremos esto dividido por el volumen de nuestra esfera gaussiana, pero que tenemos que la carga interior es la carga dentro del cilindro, he dicho esfera, perdón, quería decir cilindro, de nuestro cilindro macizo, más el resto de carga que es nula, porque no hay nada en el exterior, por lo tanto esto corresponde a la carga que tenemos dentro. El volumen que contribuye entonces es el volumen del cilindro real. Por lo tanto, ¿esto qué será? Pues será el área de la base, que es pi por la R mayúscula al cuadrado por la H que estemos cogiendo. De este modo, la carga interior en este caso será ρ pi R mayúscula al cuadrado por H. Introduciendo esto en el teorema de Gauss, llegamos a la siguiente expresión. Ahora, pues como antes, simplificaríamos. En este caso solo desaparece pi y h. Y aquí, perdón, faltaría dividir por epsilon sub 0. De modo que aquí tenemos que el campo es igual a ρ r cuadrado partido por 2 epsilon sub 0 por r minúscula. Esto sería, perdón, vamos a ponerlo para que cuadre con antes, pues esto sería el campo eléctrico para R mayor que R mayúscula, sería ρ R cuadrado partido por 2 epsilon sub 0 R minúscula.
Igual que hicimos en clase, podríamos hacer una representación gráfica de del campo eléctrico, ver qué ocurre en el límite en que estaríamos sobre la superficie, es decir, en que R minúscula es igual a R, por la izquierda y la derecha, y ya lo tendríamos. ¿Más comentarios que podemos hacer sobre este problema? Bien, pues lo que podemos hacer es comentar qué hubiese ocurrido si es un cilindro conductor. Bien, en el caso de un cilindro conductor, tendríamos que no podemos tener una ρ. Esta ρ pasaría a una forma de sigma, porque no podemos tener carga en el volumen, en el interior. Y entonces se cumpliría que tendríamos que E para puntos interiores necesariamente tiene que ser 0, mientras que el otro E pues lo podríamos calcular en función de esta sigma de aquí. Eso lo dejaríamos como ejercicio para que practicarais vosotros. Más cosas que podemos hacer en este ejercicio, pues sería el cálculo del potencial eléctrico, por ejemplo, de puntos interiores al cilindro. Para el cálculo del potencial eléctrico, simplemente deberíamos tener en cuenta la definición del potencial eléctrico a partir del campo eléctrico, y entonces pues podríamos calcular este potencial como esta integral de aquí. Vamos a verlo para puntos interiores, es decir, para la región 1, si ahora hago el cálculo de este potencial, pues tendremos que este potencial será igual a menos la integral del campo eléctrico que hemos encontrado antes, que era esta expresión, y esto es una integral muy simple, que es esta de aquí. Luego tendríamos esta expresión del potencial, que habría que ir con cuidado para tomar esta constante C según el origen de potencial y cómo lo hiciéramos. Ahora quedaría aquí intentar calcular el potencial para puntos exteriores, que también queda para vosotros.